máximos, mínimos y punto de inflexión. Los integrantes están por Arana Valencia Dayana Maraví, Alonso Vega Maurelia, Sánchez Hernández Alexandro, Ortiz Rojas Carlos Daniel. Vamos a empezar con la descripción. Le voy a hablar sobre la desaceleración económica en el mundo y en el Perú. La desaceleración es cuando la economía deja de crecer al ritmo que solía, y aunque no se detiene por completo, sí avanza más lento, y esto significa menos inversión, menos producción y menos empleo. A nivel global, esta situación ocurre por varios motivos: conflictos políticos entre países, decisiones de los bancos centrales, menos comercio internacional y problemas como el cambio climático. Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Perú también está viviendo esta desaceleración y seguirá así al menos hasta el año 2026. Esto se debe a la inestabilidad política, el mal uso de gastos públicos, precios internacionales bajos y una caída en la inversión privada. Todo esto afecta a sectores claves como la minería y la agricultura. Además, el empleo formal apenas creció un 0.7% en octubre del 2024, según AmCham, lo que indica que el mercado laboral ya siente el impacto. Organismos como la ONU advierten que países como Perú tendrán más dificultades para recuperarse. En las preguntas general, cómo afecta la desaceleración económica mundial y nacional al crecimiento económico del Perú y al comportamiento de empleo formal en el periodo 2024 y 2026. En las preguntas específicas, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento del empleo formal en el Perú durante el periodo 2024-2026? Determinados a través del análisis de la derivada de su función temporal. ¿Cómo influye la desaceleración económica en la generación y sostenibilidad del empleo formal en Perú entre 2024 y 2026? Objetivo general. Identificar cómo la desaceleración económica y nacional afecta al comportamiento del empleo formal en el Perú del 2024 al 2026, con el propósito de determinar la evolución del empleo y los valores máximos y mínimos de su crecimiento. Objetivo específico: determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento del empleo formal en Perú entre 2024 y 2026. También identificar los valores máximos y mínimos en la creación de empleo formal en el Perú durante el periodo 2024 y 2026 en el contexto de la desaceleración económica mundial y nacional. Marco teórico. Temas relacionados al curso de matemática. Desaceleración económica y su impacto en el empleo formal. Según Choquechagua, cuando la economía se desacelera tanto a nivel nacional como global, el empleo formal tiende a disminuir. Eso ocurre por la caída de la demanda agregada y la incertidumbre económica. Las empresas reducen sus inversiones, lo que afecta directamente al crecimiento o al mantenimiento de puestos formales. Por eso se hace necesariamente analizar cómo estos cambios económicos generan caídas en el empleo, intervalos de crecimiento, desde un enfoque tanto económico como laboral. Evolución del empleo formal, derivadas y puntos de inflexión. Según Lagrange, podemos analizar el empleo formal como si fuera una función matemática. La primera derivada muestra si el empleo crece o decrece, si esta derivada se iguala a cero. También identificamos máximos y mínimos. La segunda derivada nos permite encontrar puntos de inflexión desde el empleo
donde el empleo cambia de tendencia. También máximo y mínimos del empleo formal. Granville plantea que los máximos y mínimos de una función nos ayudan a entender cómo cambian las tendencias. Un máximo representa el punto más alto del empleo antes de que comience a caer. Un mínimo es el punto más bajo antes de que baje la empresa. Aunque no siempre son extremos, de toda la serie de datos marcan momentos sí muy decisivos. Esto es clave para analizar cómo las crisis o recuperaciones económicas impactan directamente a la evolución del empleo formal, como ocurre en el periodo 2024-2026. Temas relacionados a nuestra carrera profesional. Optimizar el empleo formal. Según Hernández y Sánchez, para optimizar el empleo formal en tiempo de desaceleración se debe aplicar estrategias como reducir costos innecesarios de una empresa, capacitar al personal y también a, a nivel global se proponen incentivos fiscales o subsidios para empresas que mantengan o incrementen su planilla formal. Eso ayudaría a enfrentar la caída del empleo y mejorar la calidad laboral. Financiamiento político y económico. Rodríguez explica que el financiamiento y las políticas fiscales monetarias influyen directamente en el empleo. Factores como las inversiones extranjeras, los acuerdos comerciales y el apoyo de organizaciones como el FMI o el Banco Mundial fortalecen el empleo formal. Los gobiernos en respuesta a crisis pueden ofrecer sus subsidios, préstamos o exoneración de tributos para estimular el empleo y reducir la informalidad, que actualmente en el Perú hay mucha informalidad. Gestionar la tasa de empleo formal. Martínez y Guzmán enseñan que gestionar las tasas de empleo es vital para mantener la estabilidad. En el caso peruano se necesita adaptar las políticas públicas a las condiciones reales del país en el momento actual, promoviendo educación, formalización y tecnología, especialmente en momentos de crisis económica. 3. Metodología. 1. Descripción. En esta parte explicaremos cómo aplicamos las herramientas del cálculo diferencial para analizar el comportamiento del empleo formal en el Perú durante el año 2024 al 2026, ya que se ve afectado por la desaceleración económica global. Para ello se busca determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y analizar los valores máximos y mínimos de dicho crecimiento en un enfoque matemático. La información necesaria se obtenía a través de fuentes secundarias confiables y oficiales tales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cámara de Comercio Americana del Perú y organismos internacionales como la ONU. 3. Análisis de datos. Los datos recopilados serán organizados cronológicamente y estructurados en tablas de evolución del empleo formal. Posteriormente se procederá a modelar estos datos mediante funciones matemáticas que representen el comportamiento del empleo formal a lo largo del tiempo. 4. Métodos matemáticos. Para analizar el comportamiento del empleo formal durante el año 2024 al 2026, se construyó una función cúbica que representa la evolución del empleo en millones de trabajadores formales. La primera derivada para encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento
y la segunda derivada para analizar los puntos máximos y mínimos y puntos de inflexión. Y se tiene una ecuación como esa. En la primera derivada tenemos a la ecuación la derivada de t, que vendría a ser igual a 0.18t al cuadrado menos 0.28t más 0.02. Al igualar la derivada a 0, encontramos los extremos, viniendo a ser 0.18t al cuadrado menos 0.28t más 0.02 igualado a 0. En la segunda derivada tenemos a la derivada de t igual a 0.36t menos 0.28. En los intervalos detectados obtuvimos de que el decrecimiento desde 2024 hasta mediados de 2025 vinieron a ser 0 con 1.47 y el crecimiento desde mediados de 2025 hasta 2026 es 1.47 y 2. Entonces, tuvimos de que el empleo formal empieza alto, pero disminuye levemente en 2025, posiblemente por el efecto de la crisis. Luego, hacia 2026, empieza a recuperarse. En la interpretación de la gráfica, tenemos que el punto máximo, que es igual a t 0.08, el empleo estaba en su punto más alto a inicios de 2024, con 4.71 millones. Y el punto mínimo, que viene a ser 1.47, a mediados de 2025 el empleo baja a 4.68 millones. Y en el 2026, que viene a ser t igual a 2, el empleo sube nuevamente a 4.74 millones. Esto indica un patrón de forma de valle, primero baja y luego sube. En la función de t muestra la evolución del empleo y se ve una curva suave que baja en 2025 y sube en 2026. En la primera derivada muestra donde la pendiente es negativa, el empleo baja, y donde se vuelve positiva, el empleo sube. El cruce con el eje X es el punto donde cambia la tendencia. En la segunda derivada muestra si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Ayuda a identificar los máximos y mínimos. Conclusión. El análisis del comportamiento del empleo formal entre 2024 y 2025 es evidente la caída significativa, seguido de una recuperación en el año siguiente, el 2026, a través del uso de la primera y segunda derivada. Fue posible identificar los puntos críticos en esta evolución, facilitando una comprensión más profunda de los cambios de la tendencia. También cabe destacar que el punto mínimo registrado en 2025 coincide con las proyecciones de desaceleración económica emitidas por gobiernos internacionales, lo que reafirma la relación directa entre el contexto económico y el empleo formal. Recomendaciones: está ampliar la base de datos a trimestres o meses para mayor precisión, incluir variables como inversión pública, exportaciones y confianza empresarial, y utilizar herramientas complementarias como regresión logística o modelos ARIMA en investigaciones futuras. Una sesión